Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benito Juárez Anchuk, estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho. Actualmente estamos cursando la materia de práctica procesal civil y mercantil. Y el tema que nos compete el día de hoy se trata de las sociedades mercantiles establecidas en México. Asimismo, igual hacemos referencia de algún ejemplo. Pero antes de entrar en el tema, pudimos nosotros citar diferentes autores en relación a quienes nos definen las sociedades mercantiles. Como en el primer punto nosotros tenemos la definición de Arturo Díaz Bravo, que establece que las sociedades mercantiles deben tener un carácter preponderantemente económico y que constituya una especulación comercial. Asimismo, Manuel García Rendón nos dice que son agrupaciones de personas permanentes o transitorias, voluntaria o obligatoria, la cual se organizan para aportar bienes o servicios destinados a la realización de un fin común, y a lo que el derecho atribuye o niega a personalidad jurídica. Y por último tenemos a Luis Paredes Sánchez, que nos dice que el derecho mercantil es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante, y sea individual o de forma colectiva entre los negocios sobre los casos mercantiles. Asimismo, aquí establecimos un mapa conceptual sobre la clasificación de sociedades mercantiles. En el primer apartado tenemos sociedades de personas, que se da a través de sociedades colectivas o sociedades en comandita simple. Seguidamente tenemos a las sociedades intermedias, que estas son las sociedades de responsabilidad limitada, son sociedades en comandita por acción de acciones. Y por último tenemos a las sociedades capitalistas, que se trata de capital fijo o capital variable. Y aquí nos dice que la legislación aplicable se trata de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es el ordenamiento jurídico que tiene el propósito de regir a las sociedades mercantiles registrados como tal para su actividad, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y establecer los principios y elementos de su ejercicio. Los tipos de sociedades establecidas en México lo vamos a encontrar en el artículo 1 en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde nos establece que los tipos de sociedades mercantiles serán sociedad en el nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, las sociedades cooperativas y sociedades por acción simplificada. Bueno, esto es lo que estaremos visualizando en el transcurso de este presente documento. Como primer punto, como bien ya habíamos dicho, que es las sociedades en el nombre colectivo. Nos dice que las sociedades en el nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y que todos los socios responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales establecidas en el artículo 25 de dicha legislación. A través de eso podemos definir que se desprenden dos aspectos importantes, que existe una razón social. Asimismo, que la responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria. La responsabilidad subsidiaria implica que, en el supuesto de que el activo del patrimonio de la sociedad no se pueda cubrir las deudas, los socios responderán cuyo suyo propio sin limitación alguna. Asimismo, la responsabilidad ilimitada supone que cada uno de los socios responde con todo saber patrimonio. La responsabilidad solidaria significa que al deber cumplir con lo que le exige, puede exigir a cualquiera de los socios, quienes en individual deben responder por la totalidad de la deuda, sin que el acreedor deba acudir a otros a cobrarla. En el artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles estatuye que la razón social se ha de formar con el nombre de uno o más socios, estableciendo la opción de que no figuren los nombres en la totalidad. Asimismo, caso en el que exige que vaya seguida de las palabras y compañía u otro vocablo equivalente. En cuanto a su constitución, nos habla de que en el contrato con el que se crea la sociedad en el nombre colectivo, exige que se realice por escrito y ante un fedatario público, es decir, debe constar con escritura pública en términos del artículo 6 de la Ley Financiera de Mercado. El capital social se encuentra constituido por las aportaciones que realicen
los socios capitalistas. Por su propia naturaleza, las aportaciones que se realicen los socios industriales no son susceptibles de ser cuantificadas, por lo que no forman parte del capital. Asimismo, los órganos de sociedad, se trata de la Junta de Socios, que es el órgano máximo de la sociedad. La administración es llevada por uno o más administradores, quienes son designados por mayoría de votos de uno de los socios. Es llevada por uno o más administradores, quienes son designados por mayoría de votos de los socios. Uno de los ejemplos de esta sociedad sería Boliche, AMF y Compañía Sociedad en el nombre colectivo. Seguidamente podemos visualizar la sociedad en comandita simple. Nos dice que la sociedad en comandita simple es la sociedad que existe bajo una razón social y que compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Artículo 51 de dicha ley. A través de eso se desprenden dos aspectos importantes. La primera, que se tiene una razón social. Asimismo, existen dos tipos de socios: los comanditados, quienes responden societariamente, ilimitada y solidariamente, y los comanditarios, que responden solo hasta el monto de sus aportaciones. Asimismo, en el artículo 52 nos dice: estatuye la razón social se ha de formar en el nombre de uno o más socios comanditados. En caso de que se opte por una opción del que no figure el nombre de su titular, se deberá agregar las palabras y compañía y otros vocablos equivalentes. Asimismo, la razón siempre ha de añadirse las palabras sociedad en comandita o la abreviatura SNC, en caso de emitirla, de la que los socios comunitarios tengan la misma responsabilidad que los comunitarios. En cuanto a su constitución, en el contrato se crea la sociedad comunitaria simple, debe celebrarse por escrito y ante pedatario, como establecido en el artículo número 6, el artículo 6 de la ley. Asimismo, el capital está integrado por las aportaciones que realizan los socios. La sociedad en comandita simple permite que las aportaciones sean de capital o en servicios. La primera son las que cuantifican el capital social, pues las segundas por naturaleza no se cuantifican en el mismo. Tanto los socios comanditados como comunitarios tienen su propia parte social. En el contrato social, los socios estipulan el tamaño de la parte social que corresponde en cada uno. Los órganos de este tipo de sociedad son la Junta de Socios y los administradores. La Ley General de Sociedades Mercantiles no exige la existencia de un órgano de vigilancia para la sociedad en comunidad simple. Sin embargo, por una parte, en el artículo 54 prevé la posibilidad de que el contrato social se percate en las funciones de vigilancia a favor de los socios comunitarios. Uno de estos casos sería, por ejemplo, Juan Pérez y Compañía S en C. Asimismo, seguimos con la sociedad de responsabilidad limitada. Nos dice, la sociedad de responsabilidad limitada es aquella que se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar presentadas por títulos negociables a la orden al portador. Artículo 58 de la misma legislación. Del concepto anterior se desprenden tres aspectos: que la responsabilidad de los socios es limitada, es decir, solo responden hasta el monto de sus aportaciones. Los derechos de los socios están representados por partes sociales. Asimismo, las partes sociales no son títulos negociables. La sociedad de responsabilidad limitada por nombre puede llevar una denominación o una razón social, lo cual debe contener el nombre de uno o más socios y seguida de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura SDRL. En el supuesto de que no se dé cumplimiento a esta exigencia, los socios serán responsables solidariamente e ilimitadamente. Establecido en el artículo 52. En cuanto al contrato, de la misma forma, se exige que sea ante un fedatario y debe estar contenida a través de una escritura pública. El artículo 66 nos habla de que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la constitución de las sociedades
de responsabilidad limitada o en el aumento de capital no podrá llevarse a cabo mediante la suscripción pública. Al ser una sociedad en la que la responsabilidad de la sociedad es limitada, para responder frente al público de las obligaciones de este, asume con el objeto de otorgar protección a los acreedores para la constitución de las sociedades que exige que cuente un capital mínimo de 3,000 pesos. Al momento de la creación de la sociedad, al menos la mitad de la capital social para estar íntegramente suscrito y pagado. Establecido en el artículo 54. De esta manera, bueno, en términos reales, la sociedad de responsabilidad limitada puede operar con un capital pagando 1.500 y tener la otra mitad como crédito por cobrar a sus socios. En cuanto a sus órganos de sociedad, podemos hablar que se trata de la Asamblea General de Socios como el órgano máximo. Seguidamente, ubicamos a la Administración de Sociedad, que estará constituido por uno o más gerentes temporales o revocables. Pueden ser socios o terceras personas. Y por último encontramos el órgano de vigilancia, establecidos en el artículo 78, fracción 4 de la misma ley. Uno de estos casos sería MAVE, México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En este caso hablamos de la sociedad anónima, que dice que es la que exige bajo una denominación y que se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esto lo podemos encontrar en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se formará libremente, pero será distinta de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o sus abreviaturas, S.A. Asimismo, para su constitución, lo que exige es que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo mismo, establecidos en el artículo 39, fracción 1. La legislación prevé 2 formas para su condición. Primero, la forma simultánea, es decir, ante comparecencia ante un notario público. La segunda, se trata de una forma sucesiva a través de una suscripción pública. Asimismo, en uno de los ejemplos se trata de Bimbo S.A.D.C. Seguidamente tenemos a la sociedad en comandita por acciones. Nos dice que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comunitarios que responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Su estatus en uno u otro caso están presentados por acciones, lo establece en el artículo 207. Ante esto se desprenden 2 aspectos, que puede tener una razón social o una denominación. Existen 2 tipos de socios, los comanditados, quienes responden subsidiariamente, ilimitada y solidariamente, y los comanditarios que están obligados al pago de sus acciones. Asimismo, la sociedad comandita por acciones puede tener una razón social o una denominación en el contrato social que se denomina. Asimismo, la sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social, el cual formará los nombres de una o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía otros equivalentes, cuando en ellas no figure los de todos a razón social o la denominación en su caso, se agregarán las palabras sociedad comandita por acciones o sus abreviaturas S en C, y mismo seguido por la letra A. En cuanto a su constitución, son aplicables las reglas generales mercantiles. Viven las sociedades en comandito por acciones de responsabilidad limitada, solidaria y subsidiaria por las acciones por los socios comunitarios y limitadas hasta el pago de sus acciones por los socios comunitarios. El capital social se integra por las aportaciones que realizan los socios y están divididos por acciones. Asimismo, los órganos de sociedad, se trata de que por las acciones, por lo menos son la asamblea de los accionistas, los administradores y los comisarios. Los órganos de sociedades de estudios no existen, disposiciones legales específicas, por lo que es necesario entender la regla relativa a la sociedad anónima. Uno de estos casos, uno de los ejemplos sería Rodrigo y compañía S en C por A. Sociedad cooperativa.
Bueno, en el artículo 212 de la ley se establece que la sociedad cooperativa se regirá por su legislación especial, si bien es cierto que lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero eso nos hace que nosotros utilicemos otra legislación haciéndole referencia, como la Ley General de Sociedades Cooperativas. En este caso nos dice que es una forma de organización social integrada por personas físicas con base a un interés comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas, de producción industrial y consumo de bienes y servicios. Asimismo, como les había comentado, establece la función del artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de socios, debiendo expresar su denominación en el régimen adoptado. Se necesitan mínimo 5 socios, únicamente personas físicas, se constituye a través de un notario público, corredor, juez de distrito, juez de primera instancia. Asimismo, uno de los ejemplos sería Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL. Seguidamente tenemos a la Sociedad por Acción Simplificada. Este nos dice que la Sociedad por Acciones Simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedades mercantiles a que se refiere a las fracciones de 1 al 7 en el artículo 1 de esta ley. Si sus aportaciones en dichas sociedades mercantiles se les permitirá tener el control de las sociedades o de su administración en términos del artículo 2 de la ley de mercado de valores, tal como lo establece en el artículo 260 de la ley de los mercantiles. Asimismo, nos dice que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 millones de pesos. En caso de rebasar el monto, la sociedad por acciones simplificadas deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en esta ley, en los términos de lo que establezcan las reglas señaladas en el artículo 263. El monto establecido en ese párrafo se actualizará anualmente, asimismo en el 1 de enero de cada año. La denominación se formará libremente, pero distinta de cualquier otra sociedad y siempre seguirá con las palabras Sociedad por Acción Simplificada o sus abreviaturas SAS, tal como lo establece en el artículo 261. Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, únicamente se requerirá que haya uno o más accionistas, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acción simplificada bajo los estatutos sociales de la Secretaría de Economía, que ponga disposiciones mediante el sistema electrónico de constitución. Que algunos de los accionistas cuenten con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía. Asimismo, que todos los accionistas cuenten con el certificado de firma electrónica avanzado vigente, reconocidos en las reglas generales que emite la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 263. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de esta sociedad por acción simplificada y está integrado por todos los accionistas. La representación de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de un administrador, función que desempeñe un accionista. Cuando la sociedad por acciones simplificadas esté integrado por un accionista, este ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administración. Uno de estos ejemplos sería Frutas y Verduras del Sureste, SAS o SAS. Bueno, pues eso sería todo en relación a lo que nos compete al tema. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.